物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただすぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに恋は過ぎる。見えていたはずの未来も指の隙間はすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの手配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Hola gente de YouTube, desde ahora voy a recordarles que la meta de likes para el siguiente video es de 90 likes. Por cierto, antes que nada quisiera mandarle un saludo especial a Fernando J. López V 7489. A Tom Meliodas 8287. Y a Pokedan 9980. Y quisiera avisar que si quieren un saludo déjenlo en los comentarios y saludaré a los primeros 10 en el siguiente video. No olviden darle like y activar la campanita. Sin más que decir, que disfruten el video. Capítulo 7. Reino duelista parte 5, Luz de luna pálida. Yuri frunció el ceño mientras detenía su auto hasta la puerta de la mansión de Seto Kaiba, mirando el césped oscuro con sospecha. Había descubierto un par de casos que involucraban a los súper ricos de Domino, aunque todos habían sido quejas menores. Vándalos pintando con aerosol una pared que pertenecía a una familia de Old Money, algún bebé de un fondo fiduciario organizando una fiesta ruidosa y perturbando la paz y los oficiales de patrulla demasiado preocupados por pisar los pies como para hacer algo al respecto, ese tipo de cosas. Una vez la enviaron porque su jefe recibió una llamada del centro exigiendo que un detective fuera a la casa de una socialite porque su bebé había sido secuestrado. Resultó que la mujer se refería a Baby, su caniche toy. Y Baby había sido enviada a la peluquería, el cabeza hueca había olvidado por completo qué día era. Tenía experiencia yendo a las casas de los ricos y poderosos y una cosa que notó una y otra vez fue que eran unos cabrones paranoicos. Incluso la princesa a la que le faltaban células cerebrales y el perro desaparecido había empleado seguridad en toda su casa, junto con detectores de movimiento, luces de jardín y sistemas de seguridad. Ninguna de esas cosas estaba en la mansión de Kaiba. O estaban pero fueron desactivados. Se había visto obligada a encender las luces para poder recorrer con seguridad el largo camino hacia la finca costera. Y cuando llegó a la puerta encontró vacía la pequeña caseta de vigilancia situada cerca de la puerta. Al salir de su auto, caminó lentamente hacia el edificio y vio que no había electricidad, simplemente no había nadie alrededor y nada estaba encendido. Y la caseta de vigilancia estaba extrañamente limpia, incluso los empleados más leales, si se les obligaba a realizar ese trabajo, dejaban señales reveladoras de que habían estado allí. Un periódico o una revista sobre el mostrador, una lata de refresco abierta, un televisor portátil. Lo único que Yuri encontró mientras hurgaba en la pequeña caseta de vigilancia fue basura en la basura y por la forma en que las moscas de la fruta zumbaban alrededor de ella y la podredumbre en el corazón arrugado de la manzana, habían pasado varios días desde que alguien había estado allí. Al encontrar el interruptor de la puerta, se debatió mentalmente sobre la legalidad de lo que estaba haciendo antes de recordar que Tea estaba conectado a todo esto y abrir el camino. Nadie sale corriendo, no hay alarmas, nada, pensó mientras regresaba a su auto y conducía hacia la casa a oscuras. Era tan espeluznante ver una casa tan grande y moderna, tranquila y sin iluminación. Yuri estaba acostumbrado a Domino, donde incluso en los momentos más oscuros de la noche había luz y vida por todas partes. Se podía encontrar baile, música, entretenimiento, comida, cualquier cosa. No hubo 9-5 en Domino. Entonces, para ella conducir hasta un edificio que estaba tan muerto, era escalofriante. Al llegar a la puerta, salió de su auto, con las llaves firmemente en la mano mientras subía lentamente y, después de quedarse allí por un momento, llamó. «Hola. Policía de Domino. Abre». Nada.
Después de unos 5 minutos de espera que parecieron horas en la silenciosa noche oscura, sacó su linterna de bolsillo y el haz de alta intensidad atravesó la oscuridad mientras comenzaba a moverse por el perímetro de la mansión. Podía ver los minifocos que se instalaron para iluminar la casa fría y oscura, y si no fuera por el hecho de que había visto energía en la caseta de vigilancia se habría preguntado si había un corte. Algo está muy mal. Si hubiera alguien aquí habría respondido, y si se hubieran ido apresuradamente no habrían apagado el sistema de seguridad. Ella frunció el ceño ante eso. Y este tipo de sistemas son automáticos, alguien los apagó a propósito. Casi pasó por alto la ventana rota. Había llegado tan lejos como podía solo para descubrir que la mansión llegaba justo encima del acantilado de la costa. Estaba a punto de darse la vuelta cuando vio la cortina colgando de la ventana y, al iluminar la luz, pudo ver que la ventana estaba destrozada. Lentamente bajó su luz hacia las aguas rocosas de abajo y realmente esperó que hubiera sido un objeto que se había caído y no una persona. Yuri sacó su radio mientras regresaba a su auto y comenzó a caminar por el otro lado de la mansión. Despacho, soy el detective Yuri Garner. Esto es despacho. Estoy en la mansión Kaiba. Todos los sistemas de seguridad están apagados, no hay señales de nadie aquí, y acabo de encontrar una ventana rota que da al agua. Dirigió su luz hacia una de las ventanas del frente, pero todo lo que encontró allí fue un pasillo. Se alegró por eso, ya que estaba tan nerviosa por el silencio que si hubiera visto incluso una pintura, podría haber comenzado a gritar. Pero no, solo una pared, una alfombra y una planta de algún tipo. Me estoy moviendo por el otro lado, pero necesitamos conseguir un equipo para investigar. Parece que el señor Caos tenía razón y algo sucedió con la familia Kaiba. Espera. Hizo una pausa y vio una luz en una ventana de la planta baja. Despacho, puede que tenga alguien. Por favor, espere. Volviendo a colocar su radio en su cinturón, Yuri se dirigió lentamente hacia la ventana iluminada y, arrodillándose, vio que daba a la sala de servicio. Se levantó, buscando una puerta lateral, solo para detenerse cuando sintió que algo presionaba su espalda. Date la vuelta, despacio, dijo un hombre con gravedad. Yuri asintió, manteniendo la cabeza a los costados, y vio que la recién llegada medía más de 6 pies de altura, vestida con un traje negro con un auricular en el lado del vehículo, su dedo derecho extendido y golpeándola en el pecho para mantenerla dentro. Lugar. ¿Quién eres? Yuri Garner del departamento de policía de Domino, dijo. Si bien el hombre parecía el guardia de seguridad estándar que uno encontraría en una oficina corporativa, el hecho de que él estuviera aquí y no vigilando un vestíbulo hizo que todos sus instintos policiales gritaran. Aún así, ella actuó de manera casual. Recibimos un informe de un disturbio aquí y me enviaron a investigar. No hay disturbios. Tienes que irte. La ventana rota no está de acuerdo. Ella asintió hacia el auricular. Dígale a quien esté a cargo que necesito hablar con él. No creo que entiendas cómo va esto. ¿No das órdenes? En realidad sí. Si hay un informe de un delito, puedo, con buenas razones, investigar. Seguridad apagada, ventana rota, y ahora estás actuando de forma sospechosa. Eso es suficiente. Así que trae a tu jefe aquí o te comunico por radio. Para más respaldo. El hombre del traje la fulminó con la mirada, claramente no estaba acostumbrado a que la gente se negara a obedecer sus órdenes, pero finalmente extendió la mano y tocó su auricular. Roland, hay un detective Garner aquí acerca de un informe de disturbio. De repente, toda su conducta cambió. Sí, dije Garner, afirmó mientras levantaba la mano, apuntándola con el dedo. No te muevas. Resulta que queremos hablar contigo. Yuri arremetió, agarrando su muñeca y apartando su mano antes de girarla hasta que hubo una grieta. El hombre del traje rugió de dolor y Yuri decidió sorprenderlo aún más. Claramente había pensado que su diferencia de tamaño le daba una ventaja, pero Yuri había sido entrenado para humillar a hombres que le doblaban en altura y peso y fácilmente le clavó el pie en la rótula, lo que le hizo tropezar antes de que ella tirara de su otro brazo y lo lanzara. Él sobre su hombro. El hombre aterrizó con un ruido sordo, pero Yuri ya metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de cable militar de alta calidad de 20 pulgadas de largo, lo envolvió alrededor de su bíceps y luego lo giró para que formara una soga alrededor de su brazo. El matón aulló mientras ella tiraba de su brazo hacia atrás, pero ella lo pateó en la espalda, obligándolo a caer al suelo. Le quitaron las esposas y presionó su rodilla en la parte baja de su espalda. Quédate abajo antes de que realmente te lastime. Ella gruñó.
Despacho, dijo, liberando su radio nuevamente. Envíe oficiales a la mansión Kaiba. Me acaba de atacar un agresor desconocido que se estaba comunicando con otros. Quizás tenga compañía pronto. Los oficiales llegarán en 5 minutos, detective. Yuri se acercó y lo agarró por el cuero cabelludo, tirando de su cabeza hacia arriba mientras colocaba su radio en su cinturón. Déjame adivinar, ¿el nombre de Gardner le interesaba a quienquiera que estuvieras hablando? Tiró un poco más fuerte, haciendo que el hombre gemiera de dolor. ¿Vas a decirme qué diablos está pasando y qué tienen que ver Mokuba Kaiba y mi hermana con eso? Oh, ayúdame, desearás no haber nacido nunca. ¿Puedo responder a eso? Yuri se giró, preparada para enfrentarse a la recién llegada, solo para detenerse cuando vio que era una mujer mayor con un vestido negro y el pelo recogido en un moño apretado en la cabeza. Yuri permaneció alerta, pero la mujer extendió las manos en gesto de paz. ¿Quién eres? Soy la señora Nash, el ama de llaves. Miró al hombre que Yuri había inmovilizado y frunció el ceño. Y ese hombre es el que nos ha tenido prisioneros a mí y al personal en nuestras habitaciones durante el último día y medio. El ama de llaves volvió a mirar a Yuri. Te contaré todo lo que sé, si prometes ayudar al señor Kaiba y a su hermano. Están en grave peligro. MC. Incluso cuando sabía que iba a aparecer en el juego de las sombras fue uno de los sentimientos más extraños que había tenido en mi vida. En un momento sentí una extraña sensación de empuje, de la que luego me di cuenta era que mi alma estaba siendo arrancada de mi cuerpo, pero en el momento lo más cerca que pude llegar a describirlo fue la sensación cuando de repente te vuelves hiperconsciente de ti mismo y de tu lugar en el mundo. La repentina y sorprendente sensación de que ya no estás pasando la mitad del día corriendo en piloto automático, sino que realmente sientes quién eres y tu papel en toda la realidad. Una experiencia extracorporal en la que simplemente hacías una pausa, aunque fuera mentalmente, y evaluabas dónde te encontrabas. Ese fue el sentimiento que me invadió cuando ese espíritu demente y su anillo nos golpearon a mí y a la pandilla con su magia. Y luego, al momento siguiente, estaba parada en un lugar completamente diferente, vestida con ropa que nunca había usado antes y sintiéndome diferente. Sin embargo, extrañamente normal, como si el lugar donde me encontraba fuera la cosa más natural del mundo. La primera reacción sería decir que fue como despertar de un sueño, pero que no había nada lento ni como una alarma que se enciende y hace que te sobresaltes y te despiertes de golpe. Mientras estaba allí, no pude evitar pensar en una de las cartas de Pegasus del TCG, nada más. Retroceso de dibujos animados. En mi mente, veía mi vida como una pieza de película antigua, de esas que se ven en los enormes carretes que uno podría ver en una caricatura de Bugs Bunny, y estaba siendo cortada con tijeras, un trozo sacado que representaba el tiempo entre que Yami Bakura golpeaba yo con su magia y el faraón convocándome al campo, luego todo se volvió a unir. Lo más cerca que estuve de desmayarme fue cuando me resbalé en un charco de agua en el trabajo y me golpeé la cabeza contra el suelo, pero incluso entonces tenía vagos recuerdos de los momentos posteriores, mi mente se reiniciaba lentamente mientras asustaba al sería un infierno para todos si se ocupara de mis asuntos. Pero esto fue diferente. Un abrir y cerrar de ojos, eso fue todo. En un momento sentí que la magia me golpeaba y al siguiente me encontré parado en un enorme campo de duelo, vestido con la túnica de Endymion. Me miré con leve asombro. Las túnicas eran hermosas y adornadas pero extrañamente cómodas. Incluso las sombreras dobles y las mangas enormes no obstaculizaron mis movimientos. La enorme estructura en forma de cinturón dorado que llevaba alrededor de mi cintura estaba hecha de un metal muy liviano y mientras giraban mis hombros descubrí que todo, a pesar del peso del material, era bastante fácil de usar. ¿Magia? Me recordó mi mente y sonreí un poco ante eso. La parte superior de mi cabeza estaba cubierta por la máscara de Endymion, pero, a diferencia de las otras veces que había usado máscaras y tocados, no sentí la extraña punzada de dolor o picazón. En cambio, el casco parecía ser una extensión de mi cuerpo, no diferente de mi cabello, sin ninguna restricción a mi visión. Los lentes de la máscara funcionaban como mis anteojos, afortunadamente porque podía ver fácilmente y pensé que me habría visto realmente estúpido con los anteojos puestos sobre esa máscara y el casco. La capa de Endymion ondeaba levemente con la brisa que venía de todas partes y de ninguna parte y mirando hacia atrás me sorprendió ver que el anillo de metal que estaba detrás de todas las cartas de Endymion en realidad no estaba adherido a mi ropa, de hecho no parecía estarlo. Metal en absoluto, ya que mi capa lo atravesó fácilmente. ¿Magia?
Me recordé de nuevo mientras agarraba el bastón de Endymion, e internamente me reí de alegría por tener un bastón mágico y me pregunté si podría declararle orgánicamente a Yami Bakura no pasarás. Antes de girarme hacia Yuji y sus amigos. Mirándolos rápidamente me di cuenta de que estábamos inmersos en el duelo ya que todos habían sido convocados al campo. El té todavía estaba escondido debajo de la carta que el faraón había colocado, con Yuji, Tristán y Joey tratando de esconderla. Al otro lado del campo había una carta que estaba bastante seguro que era cierto insecto con gusto por la carne humana y por encima de nosotros. Sabes que he soñado con esto, pero soy el gigante y hay una mujer rubia sexy conmigo, dije, mirándolos a los dos. Me volví hacia los demás. Entonces, ¿qué hemos conseguido realmente, chicos? Vi que la pandilla me miraba, bastante sorprendida. ¿Qué? Edwin. Tea dijo desde donde estaba arrodillada en el suelo. ¿Eres tú? Oh, sí. Fruncí el ceño ante su confusión. Todos estaban vestidos y sabían que había arrojado mi carta al mazo de Yuji. No podía ser el casco y la máscara ya que eso todavía dejaba mi cara inferior descubierta y Tristán tenía algo que cubría la parte inferior de su cara. Está bien, me estoy perdiendo algo aquí. Simplemente, te ves diferente, dijo Yuji. Tristán asintió. Más viejo. ¿Qué pasa con la barba, hombre? ¿Barba? Levanté la mano y mis ojos se abrieron cuando sentí un poco de pelo muy familiar en mi barbilla. Apresurándome, agarré la cabeza de Joey, su yelmo bastante brillante, y miré mi reflejo. Fui yo. El verdadero yo. El yo antes de despertar en este mundo loco. Yo, a mediados de los 30, con mi barba circular y sin extrañas rayas rojas si era yo. El verdadero yo. No pude evitar sonreír y mirar mi reflejo. Me sentí tan bien al volver a ser yo mismo, aunque solo fuera por un rato. Bueno, dijo Yami Bakura, recordándome que él estaba aquí. Esto es bastante interesante. Estas formas son una combinación de tus cartas favoritas y tu alma, y aquí tenemos a alguien cuya alma no coincide del todo con su piel. Un alma vieja en un cuerpo joven. Oh, no tienes idea, gruñí antes de volverme hacia la pandilla. Muy bien, entendí la esencia general de que somos las cartas en el juego de cartas. Witei Bulger ahora es malvado y hay 2 Yujis. ¿Algo más que necesites saber? Estás manejando esto bastante bien, dijo Tristán después de unos momentos. He llevado una vida interesante, dije, haciendo girar mi mano para indicarles que continuaran. Hechos, detalles, información, no puedo hacer ladrillos sin arcilla. ¿Ladrillos? Estamos jugando un juego de cartas para nuestras vidas. Joey se quejó. Esa fue una cita de Sherlock Holmes, no importa, información por favor. A mí también me gustaría un poco, se quejó Tea. Me desperté vestido así debajo de un cartón y los chicos están tratando de esconderme del gigante Bakura. Créeme, quieres permanecer oculto de él. El espíritu del anillo nos miró con una sonrisa. Discute todo lo que quieras, simplemente estás perdiendo el tiempo. Tiene razón, tenemos que hacer algo ahora, dijo Yuji, dando un paso adelante. Tal vez si yo agarré su muñeca, de repente se me ocurrió una idea sobre cómo realmente podría joder a Zork. Oye. Edwin, ¿qué? En realidad, está completamente equivocado, dije, dándole a Yuji un pequeño empujón antes de dar un paso adelante. Dijo Yami Bakura, mirándome con interés. ¿Has venido a morir? ¿Elegiste sacrificarte para salvar a los demás? El faraón habló. Edwin, quédate atrás ahora. Piensa en una estrategia para lidiar con cualquier problema que tengamos. Voy a hablar con nuestro anfitrión. Yami Bakura se rió. ¿Vas a intentar suplicar piedad? ¿Jugar con los lazos de amistad y humanidad para intentar que te libere? Me temo que eso no funcionará, no tengo nada de eso. Pero si deseas desperdiciar el poco tiempo que te queda, giró su mano libre con desdén. Aunque simplemente sonreí. Creo que haré algo que siempre quise hacer. Miré mi muñeca antes de volver a mirar hacia arriba. Dormammu, he venido a negociar. Yami Bakura me miró fijamente por un momento, con una expresión bastante desconcertada en su rostro, antes de comenzar a reírse y luego a reír abiertamente. Simplemente me quedé allí, dejándolo hacer precisamente eso, ocasionalmente mirando al faraón y a la pandilla mientras dejaban de discutir estrategias y observaban a Zorg reírse de mi comentario.
Fue bastante exagerado, con él echando la cabeza hacia atrás y aullando de risa, pero claro, era un villano de Japón y tenía uno en Ultron de que su plan no era las rocas caen, todos mueren. Oh, esto es interesante. Sentí que no eras realmente parte del grupo de Yuji y su pequeño amigo. Un extraño, una impureza que intentaba encajar pero era incapaz. Demasiado viejo, demasiado diferente, demasiado incómodo. No funcionas como ellos, piensas como ellos, aunque anhelas ser parte de su círculo íntimo. Estaba insinuando puntos que eran completamente ciertos, pero hice lo mejor que pude para que no lo viera. Si en realidad hubiera tenido 20 y tantos años, sus burlas podrían haber funcionado para sacudirme, pero tenía alrededor de 30 años y conocía mis demonios. Empecé a tararear para mí mismo. Soy amigo del monstruo que está debajo de mi cama. Llevarse bien con las voces dentro de mi cabeza. ¿Estás tratando de salvarme? Deja de contener la respiración y ¿crees que estoy loco? ¿Crees que estoy loco? Entonces dime, ¿qué es lo que propones? Preguntó Yami Bakura acercándose, sus ojos mostrando un interés malicioso. ¿Un intercambio? ¿Quizás algo de valor para sus vidas? Sabía que gente como el pequeño Yuji y sus amigos nunca harían trueques conmigo, pero tú. Eres mucho más pragmático, lo puedo ver. No tienes sus virtudes. Lo que sea es lo que tienes para ofrecerme. Tu servidumbre, tal vez. El rompecabezas. Él sonrió, su rostro casi se partió a medida que la sonrisa se hacía más y más amplia. Oh, susurró, ¿vas a volverte contra ellos? ¿Ofrecerás sus almas a cambio de tu propia seguridad? ¿Es eso? ¿Los sacrificarías para salvarte a ti mismo? Podía sentir a los demás mirándome, sus miradas ardiendo en la parte posterior de mi cabeza. Pero me negué incluso a apartar la mirada para tranquilizarlos. No podía permitirme el lujo de debilidad, no ahora. Miré la forma gigante del gran malo de la serie, y le devolví la sonrisa. En lo más mínimo. Mira, tengo algo que querrás desesperadamente, Palpatine. Tan desesperadamente que me darás lo que quiero. Solo deseo unas pocas cosas, 7 cosas para ser exactos. El rompecabezas pronto será mío, junto con el ojo del milenio de Pegaso. Luego los otros objetos del milenio. Y tú, no empuñes ninguno de ellos. Gracias a Dios por eso, dije jocosamente. Los objetos del milenio simplemente me dieron escalofríos. Ofrecían demasiado poder y el coste de forjarlos, la sangre de tantos inocentes, había sido demasiado alto. Y el hecho de que solo 2 de los portadores pudieran ser llamados heroicos como Shadi hacía una mierda, era en el mejor de los casos el dador de misiones fantasmal, e incluso entonces también les había dado a los villanos sus objetos, significaba que no quería tener nada que ver con ellos. A ellos. Y mucho menos empuñar uno yo mismo. Lentamente comencé a alejarme de Zork, mirando alrededor del reino de las sombras. Tu libertad, criatura. Te estoy ofreciendo tu libertad. ¿De qué estás hablando? Hizo un gesto hacia el tablero. No soy yo quien tiene el alma atrapada en una carta, forzada a participar en este juego de sombras. Sí, mi alma. Y sus almas. Y tú. Y el gran Yuji allá arriba. Señalé las sombras a mi alrededor. Estamos todos en este juego de las sombras. Atrapados hasta que termine. Y. Es nuestro movimiento. Mi sonrisa se volvió más siniestra. Entonces, ¿qué pasa, si no hacemos nada? Yami Bakura parpadeó ante eso. ¿Qué? ¿Qué pasa si no hacemos nada? No hay límite de tiempo, no estableciste uno. No como Pegaso. Mira, él era inteligente. Él puso un límite de tiempo a todo esto cuando se enfrentó a Yuji por primera vez. ¿Te apresuraste a hacerlo? Te atrapaste. Ahora es nuestro turno y si no hacemos nada, el juego de las sombras no termina. Sigue y sigue y sigue. Atrapándote. Yami Bakura miró a su alrededor y se dio cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Es cierto? Preguntó T. Quiero decir, sí, si el duelo no tiene un límite de tiempo mientras el otro yo no diga que es el final de su turno, señaló Yuji. Joey, aunque resopló. ¿Y qué, simplemente esperamos aquí? ¿Para siempre? ¿Por qué no? Dijo Tristán, entrando en mi idea. Estas son nuestras almas, no nuestros cuerpos, ¿qué es el tiempo para nosotros? Mejor que uno de nosotros muriendo. El faraón dio a conocer su presencia. Excepto que sus cuerpos están a nuestro alrededor y el tiempo continúa para ellos. Si no hacemos algo, eventualmente todos necesitaremos comida y agua. Oculté mi mueca de dolor ante eso.
Había olvidado que el tiempo todavía pasaba a nuestro alrededor. Entonces no fue la trampa eterna que había creado el Doctor Strange. Yami Bakura se rió. Así es. Tendrás que darte prisa si no quieres volver a ser un cadáver. Él se rió, burlándose de nuestra difícil situación. ¿Qué carga tan pesada tenéis? Debéis lanzaros a la batalla, sacrificando al menos uno de vosotros a mi insecto devorador de hombres, o debéis encontrar todas vuestras almas atrapadas para siempre en el reino de las sombras, y vuestros cuerpos descomponiéndose mientras intentáis desesperadamente encontrar manera de evitar lo inevitable. Extendió los brazos. Estás condenado de cualquier manera. No hay salvación a todos ustedes. Así que ¿quién será el que morirá de una muerte agonizante? Tristán dio un paso adelante. Tengo a estos muchachos, he estado en ese cementerio antes. Escuché a Joey golpear la culata de su espada en el estómago de Tristán. Lo siento amigo, pero no puedo dejarte hacer eso. No esta vez. Lo escuché correr hacia adelante. No te preocupes, lo tengo demasiado grande. Extendí mi brazo y forré a Joey, enviándolo al suelo. Y lo siento también, Joey, pero no puedo permitir que seas un idiota heroico todavía. Me volví hacia Yami Bakura. Durante su pequeño regodeo se me ocurrió qué podía hacer para salir de este lío. Era un riesgo, uno enorme, pero en el peor de los casos usamos el plan original del anime. Aún así, si pudiera evitar que Joey tuviera que enfrentarse al segador de las cartas y evitar que los jóvenes sufrieran el trauma de pensar que uno de ellos había muerto, lo haría. Una vez más di un paso adelante. ¿Y qué es esto? ¿Has decidido cambiar tu vida por la de ellos? ¿Ese es tu trato? Preguntó Yami Bakura. Muchos han estado dispuestos a ceder todo lo que aprecian solo para salvar sus patéticas vidas. ¿Has venido a hacer eso también? ¿Para humillarte ante mí y suplicarme que los mate a cambio de que tú simplemente tengas que vivir con la culpa? ¿Que los dejaste morir? No, dije, haciendo estallar la P. Mira, pareces olvidar que todavía estamos atrapados. Empecé a caminar. Sí, mi cuerpo está ahí afuera. Lo mismo con el resto de la pandilla. Cuerpos vivos que morirán en unos días. Lentamente giré la cabeza para mirar a Yami Bakura. Mismo que usted. Él frunció el ceño. Creo que has sido un espíritu durante tanto tiempo, y no mientas, ya descubrí que no eres el verdadero Bakura, solo un fantasma o espectro que está usando su forma, has olvidado por completo lo que es ser un espíritu. Estoy vivo. Vivir, respirar, todo eso. Y ahora mismo, exactamente el mismo problema que tenemos nosotros 5, tú lo tienes. Mi sonrisa se volvió aún más astuta. Excepto todo lo peor. ¿De qué estás hablando? Exigió Yami Bakura. Me hice un gesto. Soy un alma en una tarjeta coleccionable. No siento hambre, no necesito dormir. Puedo seguir y no sentir nada. Pero tú. Necesitas todo eso. Dime cuándo fue la última vez que sentiste hambre. ¿Estabas tan cansado que no podías mantener los ojos abiertos? ¿Necesitabas tanto orinar que pensaste que ibas a reventar? Bueno, no sé cuál fue la última vez, pero ahora sí. Estamos a punto de sentir todo eso muy pronto. Si bien puedo quedarme aquí y burlarme de ti por eso. Haz que todo sea peor al no permitirte nunca olvidar nada del dolor que estás atravesando. Recuérdate lo cansado que estás y lo mucho que te sientes. ¿Solo quieres cerrar los ojos? ¿El reino de las sombras te permite dormir? ¿O solo sentirás la fatiga? Se me ocurrió una idea. La magia tiene un precio. Requiere algo. Un costo. Me pregunto, ¿podría ser tu energía? ¿Tu resistencia? Vi su boca temblar, muy levemente, y supe que lo tenía. Así que es aún peor que simplemente estés despierto y consciente. Te están drenando constantemente, un sifón de energía es retirado de ti, gota de gota. ¿Lo sientes ahora mismo? Robándote un poco más, haciéndote te resulta aún más doloroso sentarte ahí mientras tu estómago gruñe. Cállate la boca, pequeño desgraciado. Yami Bakura gruñó. Pero no había terminado. Ni por asomo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? ¿O dormiste? El gran Yuji puede estar cansado pero al menos comió decentemente. Así que eso lo ayudará. Pero tú. Apuesto a que nos has estado acechando por un tiempo, forzando a la verdadera Bakura ignora sus necesidades biológicas. Ya no puedo ignorarlas, ese apretón en tu estómago, la forma en que la tensión se acumula detrás de tus ojos a medida que te cansas más y solo quieres dormir, el cansancio en tus músculos.
Dicen que el humano el cuerpo solo puede pasar unos pocos días sin agua, y la deshidratación es una forma terrible de morir. Dije que te calles. Rugió Yami Bakura. Giré mi muñeca en un gesto perezoso y desdeñoso. Y sí, sé que mi cuerpo está ahí fuera. Pero la cuestión es que ahora mismo estoy en un coma mágico. Ahorrando energía. Mi sonrisa floreció como la del Grinch cuando tuvo una idea terrible, espantosa. Así que todo lo que tenemos que hacer es quedarnos aquí y ver cómo te destruyes. Hice una pausa, mirando hacia su terraza. A menos que pierdas el juego. Pon tu mano en tu mazo y termina con todo esto. Libéranos, libera al verdadero Bakura y vete a la oscuridad que te haya engendrado. Ese es mi trato. Nunca, gruñó Yami Bakura. Encontraré una salida a esto y te destruiré. Tu sufrimiento será legendario, en todos los planos de existencia las historias de lo que le haré a tu patética alma serán susurradas con temor. Lo único que harás será sufrir y morir como el pequeño y patético roedor que eres, gruñí. Pierde el juego de las sombras. Ahora. ¿Vas a arriesgarlos a todos? Preguntó y me di cuenta de que se estaba aferrando a cualquier cosa que pudiera encontrar con la esperanza de hacerme reconsiderar. Desvió su atención de mí hacia los demás. ¿Están dispuestos a dejar que juegue con sus vidas? Me volví para ver a Tea mirando al gigante Bakura. Ya nos obligaste a jugarnos la vida. A tu manera tenemos que despedirnos de uno de nosotros. Con la idea de Edwin tenemos una oportunidad. Uno bastante bueno, por la forma en que intentas convencernos de que no lo hagamos, señaló Tristán. Creo que sabes que tiene razón. Sí. Declaró Joey, acercándose y dándome palmadas en el hombro. Gracias por impedirme hacer algo estúpido, amigo. Miró a Yami Bakura y se burló. Seguimos el plan de Edwin. Porque preferiríamos estar juntos que jugar tu juego. Dijo el pequeño Yuji con firmeza. ¿Quieres obligarnos a separarnos, hacernos elegir las decisiones más difíciles, sabiendo que no solo nos costará un amigo sino que nos llenará para siempre con la culpa de no haber podido salvarlos? Eres malvado y no vamos a hacerlo. Jugar más tu juego. Con eso, Yuji arrojó el bastón del mago oscuro. Tristán siguió tirando su Kibergun y pronto la espada de Joy y el bastón de Tea se unieron a la pila. El faraón finalmente decidió hablar en ese momento. Y te estás olvidando de una cosa, espíritu. Hay una manera de salir de esto donde nadie cabe. Si pierdes este combate y terminas este duelo de sombras, entonces todos sobreviviremos. Cerró los ojos y una leve sonrisa apareció en sus labios. Mi turno continuará hasta que caigas. La elección es tuya. Yami Bakura nos miró con los ojos muy abiertos y llenos de odio, y golpeó con las manos el campo de juego gigante en el que estábamos. Detén esto. Haz tu movimiento. Ataca. Defiende. Haz algo. Haz algo, dije en un tono nasalmente burlón. ¿Es esto a lo que se ha reducido el poderoso espíritu del anillo del milenio? ¿Lloriquear como un niño petulante? No pude evitar reírme disimuladamente. ¿Cuánto tiempo estuviste encerrado, planeando tu venganza? ¿1000 años? ¿2000? ¿Más que eso? Frotándote las manos alegremente, pensando en todo lo que harías cuando finalmente fueras libre, cómo reclamarías todos los artículos del milenio y tal vez eso te ganaría el respeto de todos los demás dioses y diosas. Que tal vez papá finalmente diría que te ama. Y luego, en tu primer intento, pones tu plan en marcha y ¿qué pasa? Edwin, advirtió el faraón. Quedas atrapado por mí, un humilde mortal. Alguien que ni siquiera puede ver sin sus gafas te golpeó y te atrapó como el abedul que eres. Empecé a reírme aún más fuerte. Quiero decir, ¿puedes oírlos? Apuesto a que puedes. Escucha atentamente, y podrás escuchar a cada demonio y vil inmundicia, riendo. ¿Quién y quién eres tú? Zork se enfureció. Soy el diablo a la pálida luz de la luna, dije, haciendo rodar mi lengua contra mis dientes. Y nunca tuviste una oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque puedes proyectarte tan grande y tan poderoso, pero en realidad eres solo tan pequeño. Empecé a temblar. Jejejejeje. Mi cuerpo tembló incluso cuando Yami Bakura y los demás me miraron y después de un momento eché la cabeza hacia atrás y solté una carcajada del Joker para enorgullecer a Ami. Yami Bakura agarró su mazo y sacó una carta. Vamos a verte reír cuando te obligue a matar a tus amigos. Cambio de corazones. Golpeó la carta en el campo y el alma del Real Bakura apareció, solo para detenerse cuando todo a nuestro alrededor el reino de las sombras se estremeció.
Mi risa murió y mi estado de ánimo pasó a ser una fría burla. Alguien acaba de hacer un movimiento ilegal, susurré. No, si se oye mi Bakura. Turi, te engañé. Sí. Te enojaste tanto que no pensaste con claridad, hiciste un movimiento ilegal, y Gran Yuji, por favor dile al espíritu del anillo el castigo por hacer un movimiento ilegal en un juego de sombras. Pierde el duelo, dijo el faraón, extendiendo la mano. Juego de penalización. Intercambio de mentes. Los confundidos Real Bakura y Yami Bakura repentinamente intercambiaron lugares. Por tu movimiento ilegal te destierro al cementerio de cartas, espíritu. Vete. No. El espíritu gritó y antes de que el faraón pudiera completar su ataque mágico, el alado Yami Bakura saltó hacia mí, envolviendo sus dedos alrededor de mi garganta. Caí, luchando por apartarlo, los demás gritaban, pero me encontré cayendo hacia adelante, los dedos fríos y muertos de Zork apretados alrededor de mi tráquea, sus ojos maníacos mirándome, saliva cayendo de sus labios mientras presionaba encima de mí, golpeándome cabeza contra el suelo una y otra vez. MC. Yuji parpadeó cuando despertó, sacudiéndose mientras se levantaba del suelo del bosque. Miró y vio a Bakura levantándose, mirándolos como un búho mientras intentaba descubrir qué acababa de suceder. No necesitaba los poderes de su rompecabezas para saber que este Bakura era el verdadero, su amigo de la escuela que era una de las almas más amables y gentiles de todo Domino. Los demás también estaban despertando lentamente, sentándose desde donde habían caído. Joey se frotó los ojos, Tristán gimió y Tea dejó escapar un bostezo. ¿Estás bien, Bakura?, preguntó Yuji. Ahora lo soy, afirmó el adolescente británico. Gracias. Hombre, acabo de soñar que un Bakura gigante se volvió loco, se quejó Tristán. Sí, yo también, amigo, dijo Joey. Un grito atravesó el aire. Yuji y sus amigos se sobresaltaron, girando para encontrar a Edwin gritando, gateando hacia atrás salvajemente, agitando y agitando su mano izquierda mientras la derecha se dirigía a su garganta. Tenía los ojos muy abiertos por el pánico y el miedo, moviéndose sin sentido ni razón, su rostro era una máscara de dolor y terror absolutos. Edwin. Tea gritó pero el hombre siguió retorciéndose y teniendo espasmos, luchando contra amenazas que no estaban allí. De vez en cuando se golpeaba en la cara y un golpe hacía volar sus gafas mientras intentaba retroceder y finalmente se detenía debajo de un árbol. Bakura se alejó, su mano se levantó solo para caer sin fuerzas a su lado. Yuji, por su parte, observó con lástima cómo Tristán y Joey se lanzaron hacia adelante y agarraron a Edwin antes de que realmente se lastimara, pero él todavía estaba jadeando por aire, su aliento salía en rápidas ráfagas. Tea se arrodilló y comenzó a acariciarle el cabello, murmurando suavemente mientras lo hacía. Está bien, está bien. Estás a salvo. Joey miró a Tristán. No creo que eso haya sido un sueño, hombre. Yo tampoco lo creo. Edwin, gritó Mokuba, saliendo de la tienda frotándose el sueño de los ojos. ¿Qué es, Edwin? Yuji observó, fascinado, cómo todo el cuerpo de Edwin temblaba, su mandíbula apretada y sus ojos cerrados de golpe mientras apretaba sus manos en puños. Tea continuó pasando sus dedos por su cabello para ayudarlo a calmarse, pero Joey y Tristán le soltaron las muñecas y se acercaron al niño asustado. ¿Lo que le sucedió?, preguntó Mokuba. Nosotros, bueno, es difícil de explicar, dijo Tristán débilmente. Pero Edwin se enfrentó a alguien muy malo y le dieron un tiro desagradable antes de que nos deshiciésemos de él. Pero ese imbécil ya se fue, no te preocupes por eso, dijo Joey, mirando para ver a Edwin controlándose, reprimiendo su miedo y confusión ante el rostro del sorprendido joven. Ed y el resto de nosotros nos encargamos de eso. Joey tiene razón, dijo Edwin, finalmente abriendo los ojos. El salvajismo había desaparecido, pero Yuji aún podía ver un indicio de la terrible locura en ellos, especialmente cuando miró a Bakura. Pero había algo más y algo que era igual de malo en opinión de Yuji. Era como si Edwin sospechara que el Bakura que tenían ante ellos todavía no era el verdadero Bakura. Y sabía que tendría que asegurarse de que Edwin no culpara al verdadero Bakura de lo que había sucedido con el espíritu del anillo, porque él era tan víctima como el hombre mayor. Estoy bien, Mokuba. El chico apretó los labios. Seto me dice eso mucho, y cada vez que lo hace sé que no está bien. ¿Qué tal si está bien?, dijo Edwin con un resoplido débil y alegre. Ven aquí, niño.
Le hizo un gesto a Mokuba para que se sentara a su lado y Teas movió hacia el otro lado, manteniéndose cerca en caso de que tuviera otro ataque de pánico. Tristán y Joey fueron a limpiar la cena, queriendo darles algo de espacio a los otros tres. ¿Qué tal una historia, ¿Algo ligero y divertido? Estaba sonriendo, pero Yuji sabía lo completamente falso que era eso. Era una sonrisa que uno llevaba cuando no quería que nadie le preguntara cómo estaba, cómo se sentía. Una sonrisa que no engañó a las personas que se preocupaban por ti pero que no mencionaron eso porque sabían que necesitabas que creyeran en la mentira. Yuji había usado esa sonrisa muchas veces cuando regresaba a casa de la escuela y su abuelo le preguntaba cómo le había ido el día. ¿Y qué tal y no? Eso podría no ser apropiado para la edad y... Yuji rápidamente se alejó del grupo, sus voces se hicieron más débiles hasta convertirse en poco más que murmullos en el viento, mezclándose con la tranquilidad del bosque. Sabía que no era lo más inteligente que podía hacer, no después de lo que acababa de suceder con el espíritu del anillo del milenio, y aún así sabía que necesitaba algo de espacio del resto del grupo para ordenar sus pensamientos. Sentado en el suelo junto al tocón de un árbol caído, cerró los ojos y comenzó a respirar más lentamente. Imaginó que la oscuridad bajo sus párpados era una gran cámara, similar a las que le hablaba su abuelo. El mundo oculto en las pirámides y templos de todo el mundo por el que había viajado el mayor de los Moto cuando era un joven en busca de aventuras. Yuji se dejó caer en la oscuridad pero no fue como si hubiera tropezado o se hubiera caído de un avión. No estaba corriendo fuera de control, girando mientras el aire lo rodeaba y el suelo corría hacia él. No, esto estaba más controlado. Era como hundirse en un baño caliente o sumergirse en una piscina. Se dejó deslizar hacia abajo, más y más hacia la oscuridad que lo rodeaba, cayendo en un estado meditativo. Y cuanto más caía, más la oscuridad comenzaba a ceder para revelar todo sobre él. Al principio eran nebulosos, informes, pero con cada respiración adquirieron mayor y... Un suelo de piedra. Paredes talladas con imágenes del pasado. Se colgaron antorchas, sus llamas parpadeaban y eran débiles, pero cada vez más fuertes. Escaleras, muchas escaleras. Algunos de la manera correcta pero otros volteando de lado al revés. Y tenían que conducir a alguna parte y en el momento en que pensó, aparecieron las puertas. ¿Pero puertas a dónde? Otras habitaciones. Muchas se parecían a la cámara en la que se encontraba, pero descubrió que eran bastante aburridas y por eso se crearon otras habitaciones, su habitación cuando era pequeño, juguetes esparcidos por todas partes y carteles en la pared. Escuela y su salón de clases. La tienda de juegos. Todo esto lo formó dentro de su mente, creando orden en el caos que eran sus pensamientos, y al hacerlo supo, sin siquiera entender cómo sabía, que había colocado todos sus pensamientos, recuerdos y deseos dentro de esas habitaciones, dándoles espacio para respirar para que... No hay lugar donde esconderse, dijo una voz madura. Yuji se giró y se encontró mirando otra versión de sí mismo. Aunque más alto, más maduro, la gordura de bebé y la torpeza de su juventud dieron paso a rasgos delgados y una mirada decidida. Su rostro era más afilado, al igual que su cuerpo, e incluso su cabello parecía más peligroso que los mechones salvajes de Yuji. Todo en la figura frente a él hablaba de fuerza y poder, era como siempre se había imaginado cuando estaba solo en su habitación, soñando con ser lo suficientemente fuerte como para luchar contra los matones que lo atormentaban. Pudo ver que la figura era similar a la forma en que el espíritu del anillo del milenio era para Bakura y, sin embargo, supo de inmediato que este ser no quería hacerle daño. No estoy muy seguro de entender lo que hiciste pero, lo hiciste muy bien, afirmó la otra versión de él. Pero no creaste este lugar solo para que yo lo admirara. No, no lo hice, afirmó Yuji, dando un paso adelante. Hizo una pausa, retrocediendo verbalmente y comenzando una vez más, queriendo organizar sus pensamientos adecuadamente. Desde que resolví el rompecabezas del milenio sentí algo dentro de mí. Otra fuerza. Al principio pensé que era solo un aspecto de mí desbloqueado por el rompecabezas, toda mi fuerza y voluntad cristalizaron para poder actuar sobre esos sentimientos sin mis akups se interponen en el camino. Yo pensaba lo mismo de mí, admitió el otro él. No sabía nada excepto tus recuerdos y por eso creía que era tú. Solo una versión más oscura. El otro él hizo una mueca. Supongo que es por eso que fui más duro con nuestros oponentes de lo que soy ahora. Iba a preguntar sobre eso, dijo Yuji. Pero tú no eres yo, ¿verdad? No lo creo, no, afirmó el otro él. Y sin embargo, se miró las manos. Esta forma, se siente bien.
Natural. Siento que podría lucir diferente aquí, si quisiera, pero no deseo eso. Ahora fue el turno de otro él de agarrar el palabras correctas. Desagradable, dijo finalmente encogiéndose de hombros impotente. Así que tú eres y no soy yo. Simplemente estamos, conectados, de alguna manera. De hecho, afirmó otro él. A medida que te batiste en duelo, mi capacidad de ser mi propia persona se hizo más fuerte. Antes era como si estuviera soñando, es posible que hayas usado mi poder, pero yo no estaba allí para guiarte realmente. Ahora siento que nuestras mentes se han vuelto más fuertes. Más división, de modo que nos hemos convertido en dos en lugar de uno. Se giró y comenzó a caminar por la cámara, pasando las manos por las imágenes talladas en las paredes. Sin embargo, creo que nosotros dos no podríamos conversar como lo hacemos ahora si no fuera por el duelo que acabamos de librar, y el enemigo que nos separó dentro de ese reino de las sombras. El espíritu del anillo del milenio, dijo Yuji. Creo que podrías ser como él. Consideró lo que acababa de decir y sus ojos se abrieron antes de comenzar a agitar las manos. Espera. No quise decir eso. Puedo decir que no eres como él porque no eres malvado y no quieres encerrarme en una tarjeta y... Yuji, dijo el otro él suavemente, con una sonrisa desconcertada en sus labios. Está bastante bien. Entiendo a qué te refieres. Y creo que tienes razón. Al igual que el ser que habitaba el anillo de Bakura, yo también soy un espíritu vinculado a un objeto del milenio. Miró alrededor de la cámara. Creo que cuando completaste el rompecabezas permitiste que me liberaran. Y también creo que la razón por la que tu abuelo no pudo resolver el rompecabezas es clara. Se suponía que debía resolverlo, dijo finalmente Yuji. Debido a nuestra conexión. El destino es algo voluble, afirmó el otro él, el espíritu del rompecabezas del milenio. Y cuando decide hacer valer su voluntad, puede sorprendernos a todos. Yuji asintió ante eso, acercándose al espíritu. ¿Qué hacemos ahora? Lo que nos propusimos hacer cuando llegamos a esta isla. Liberar a tu abuelo. Cuando Yuji lo miró sorprendido, el espíritu sonrió. Todavía lo veo como mi abuelo, Yuji. Tus recuerdos son fuertes y los lazos que forjas son míos ahora también. E incluso si no lo fueran, nuestro vínculo significa que no puedo hacer menos que ayudarte. Yuji asintió en agradecimiento. Gracias. Y te prometo que cuando esto termine, descubriremos quién eres. Gracias. Pero ahora vete, tus amigos te necesitan. Estaré aquí, listo para ayudarte cuando me necesites. Puedes hacer más que eso, dijo Yuji incluso mientras comenzaba a levantarse. Tienes mi permiso para compartir mi opinión. No tienes que esconderte aquí esperando un duelo. El espíritu sonrió con gratitud y decidió no decirle una palabra. Su comportamiento agradable permaneció hasta que Yuji desapareció por completo. Luego su sonrisa cayó y comenzó a caminar alrededor del laberinto que el niño había creado dentro de la mente que ambos compartían. Yuji había creado lo que cada uno de ellos solo aprendería más tarde, se llamaba un palacio mental. Era una forma de organizar pensamientos y recuerdos. Todo el mundo tenía una variación, desde las representaciones mentales más básicas hasta las más complejas. Para la mayoría de la población, eran simplemente pensamientos que se guardaban y solo se sacaban a la luz cuando era necesario, como un cajón de basura donde los recuerdos que se usaban siempre terminaban en la parte superior y los que caían en desgracia se trasladaban al fondo. Y finalmente se perdieron. Otros pudieron desencadenar recuerdos con olores, imágenes, sonidos o palabras clave. Y mucho más complejas eran las representaciones visuales dentro de la mente, donde los recuerdos podían almacenarse fácilmente, dejarse intactos durante décadas para luego recordarse con sorprendente detalle cuando fuera necesario. Yui no había entendido realmente lo que había creado y su alcance y, por lo tanto, había sido fácil para el espíritu esconder dentro de las cámaras sus propios pensamientos y recuerdos, bloqueados por puertas que parecían las paredes talladas de la gran cámara. Sonaba mucho más siniestro de lo que realmente era. El espíritu no sabía quién era y no le ocultaba esa información a su compañero. Y si bien había creado algunas habitaciones, solo había puesto un recuerdo, singular, en una única habitación, dejando las demás vacías. ¿Y lo hice para protegerlo? Pensó el espíritu mientras tocaba una de las muchas imágenes del mago oscuro que habían sido talladas en la pared de piedra. La construcción mental era tan real que podía sentir la fría piedra en bruto en la punta de sus dedos. Por mucho que me entristezca hacerlo.
Desearía poder contarle a Yuji sobre esto, pero en este punto yo no sé lo suficiente sobre lo que pasó y no me arriesgaré a ponerlo en peligro innecesario. Dibujó una C distorsionada sobre la imagen del mago oscuro y la talla se retorció y reformó hasta que no se parecía a su monstruo de duelo favorito y en el que más confiaba, sino a otro mago. Endymion. La puerta que había estado escondida dentro de la pared se abrió y el espíritu entró en el recuerdo. La pandilla estaba gritando en estado de shock, corriendo hacia adelante para tratar de ayudar a Edwin, que había caído al suelo, con los ojos muy abiertos y las manos arañando los dedos en forma de garras del espíritu del anillo del milenio. El espectro oscuro estaba estrangulando al hombre, con los dedos fuertemente alrededor de su cuello mientras apretaba cada vez más fuerte. El verdadero Bakura miraba en shock y el espíritu no sabía qué hacer. El duelo había terminado y, sin embargo, continuó en una nueva forma retorcida. Y lo que estaba en juego era la vida de Edwin. Y luego todos comenzaron a desmayarse, el espíritu observando cómo Yuji y sus amigos caían en un montón, su impulso hacia adelante los hizo caer de bruces y patinar hacia adelante por unos momentos antes de detenerse en una maraña de extremidades. El real Bakura cayó de espaldas e incluso Edwin se quedó quieto. El espíritu del anillo no se dio cuenta al principio, se concentró únicamente en el hombre que lo había vencido, pero luego de repente se levantó bruscamente y sus manos fueron arrancadas de la garganta de Edwin junto con el resto de su cuerpo. Lo levantaron, levantándose de modo que ninguna parte de él tocara el área de duelo. El espíritu del anillo quedó suspendido por un momento antes de ser arrojado por alguna fuerza invisible y cuando aterrizó, el espíritu del rompecabezas se sobresaltó al ver que su rival volvía a tener su tamaño. ¿Te atreves? La voz resonó a su alrededor, femenina, hermosa y terrible. Iluminador pero frío. Impresionante y escalofriante. Ambos espíritus se giraron como uno solo y finalmente miraron hacia arriba para ver a una mujer parada frente a ellos, elevándose sobre ellos. Su cabello era de un amarillo claro, como pétalos de flores descoloridos, y su piel estaba tan pálida como el hielo en una noche de invierno. Lo único que era más claro que su carne era el vestido largo que fluía por su cuerpo como crema y una luz débil emanaba de él, haciendo difícil mirarla. Pero lo que el espíritu del rompecabezas recordaría para siempre fue su rostro, porque tenía los rasgos de alguien que podía encantar al mundo con una sonrisa. En lugar de eso, sus ojos estaban entrecerrados y su boca torcida en un ceño atronador que hizo que le doliera el corazón. ¿Pensaste que me quedaría quieto mientras lo lastimabas, querido hermano?, preguntó el recién llegado. ¿Aquel que es más precioso para mí que toda la riqueza en todos los planos de existencia? ¿Quién eres tú para interrogarme?, exigió el Bakura oscuro. Ella sonrió, desconcertada por eso. ¿No te acuerdas? No, no lo recuerdas. Eres simplemente un fragmento de mi hermano, una parte de su juego. Una tablilla que se desprendió de un todo mayor y se cree mucho más grande de lo que es. Eres mi hermano, pero solo una fracción. Y eso no te salvará. ¿Sálvame? El espíritu del anillo rugió, apretando los puños mientras se levantaba. ¿Sabes quién soy, mujer? ¿El poder que poseo? No sé cómo entraste a este juego de las sombras, pero te arrepentirás. Se abalanzó sobre ella como lo había hecho con Edwin, pero la recién llegada simplemente levantó la mano y cuando estuvo dentro de su alcance arremetió y le dio un revés. El estallido de su golpe casi derribó al espíritu del rompecabezas mientras le hacía precisamente eso a Dark Bakura. Oh, pequeño y patético mosaico, dijo, mirando a su enemigo caído con disgusto. Sé exactamente lo que eres, un gran poder desgarrado, un pequeño trozo cosido a un alma abusada. Te convierte en una amenaza, sí, pero eres una pálida imitación de tu ser completo, mi hermano oscuro. Lo deshonras. Creyéndote ser él. Oh, sí, sé quién eres. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Pero no sabes nada de mí. Mujer. Por favor. Se inclinó pero luego miró fijamente al espíritu del rompecabezas. Soy un dios. Tembló ante eso, sintiendo que la verdad pesaba sobre él, obligándolo a aceptar sin ninguna negación. Ella era todo lo que decía ser. ¿Sabes esto, Patchwork? No interferiré con lo que mi hermano oscuro está planeando. Pero así como él tiene en ti como su pieza, yo tengo la mía. Se agachó y puso un dedo sobre Edwin y de repente el hombre era tan grande como los otros tres, con su cuerpo extendido sobre el muñón en el que habían estado jugando su duelo de sombras. La diosa se agachó y acarició su mejilla, arrastrando sus dedos a lo largo de su rostro en una suave caricia que de todos modos dejó marcas sangrientas mientras sus uñas mordisqueaban su piel.
Ella lo miró por un momento antes de extenderle la mano. Ve al reino de la muerte, Patchwork. Un tiempo muerto, como dicen los mortales de esta época, es necesario. El espíritu del anillo gritó indignado, pero eso no le impidió desaparecer. Él regresará, advirtió al espíritu del rompecabezas, sin molestarse en mirarlo. Su atención estaba en Edwin, mirándolo con una extraña mezcla de emociones. Ternura sí, pero también y posesividad. Ella tocó su sangre y se la llevó a los labios, lamiéndose los dedos y sonriendo de placer, incluso una lágrima desconsolada rodó por su mejilla. Su alma unida es demasiado poderosa para ser desterrada de esa manera, como tú has desterrado a otros. Él regresará y tú debes ser mejor. Finalmente se volvió para mirarlo. ¿Crees lo que digo? Lo hago. De él, y de tu naturaleza. El espíritu miró la forma inconsciente de Edwin. ¿Qué le hiciste? ¿Eres tú la razón por la que parece mucho mayor? Su risa era una imitación de diversión, pero había una frialdad allí que no podía ahuyentarse tan fácilmente. ¿Ves su alma? Su verdadero yo. Todo lo que hice fue liberarlo del recipiente en el que lo colocó Patchwork. Ya se estaba resquebrajando, incapaz de contenerlo. Hay seres en este mundo demasiado grandes para ser contenidos en algo tan pequeño. Espacios. Creo que eso lo entenderías mejor. El espíritu entrecerró los ojos. ¿Sabes que él está planeando algo, el malvado espíritu del anillo? Sé que mi hermano lo es y que su secuaz cosido juega un papel. Tú también. También mi Edwin. Y tienes el poder de detenerlo, pero no lo harás. Esperó, pero cuando ella no respondió, le preguntó. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? Porque me importa poco lo que les suceda a cualquiera de ustedes. El mundo podría ser destruido y toda la vida tal como la conocemos aniquilada, sin embargo, algo sobreviviría, incluso si tomara millones de años, y las cosas comenzarían de nuevo. Así es el ciclo. El bien, el mal. Estas son tus construcciones, no las mías. Estoy más allá de ellas. Sin embargo, salvaste a Edwin, señaló el espíritu. ¿Por qué? Sus ojos eran de color negro puro, absorbiendo toda la luz que entraba en contacto con ellos. Porque él es mío. Y luego lo siguiente que supo fue que Yuji descendía a la cámara. No sé quién eres, Edwin Chaos, pensó para sí el espíritu. No puedo estar seguro de que ni siquiera lo conozcas tú mismo. Pero alguien con gran poder os reclama como suyo. Apretó su mano en un puño. Y así, mientras no seas mi enemigo, ya no puedo contarte como un aliado. Eso es todo, amigos.